¿Sabías que algunos países tienen un impuesto que solamente pagan las personas más ricas de cada país? Este es el impuesto a la riqueza, o también llamado impuesto al patrimonio. Este impuesto se aplica en algunos países de Europa como España, Suiza, Noruega y Bélgica, y también es aplicado en países de América Latina como Argentina, Colombia y Uruguay. ¿Y por qué algunos países crean un impuesto a la riqueza? Cuando algunos países tenían crisis económica, usaron muchas medidas para recuperar su economía. Los países sabían que la crisis económica afectaba principalmente a las personas pobres y de clase media. Por eso, decidieron apoyarse en las personas más ricas para poder salir de la crisis. Entonces, crearon un impuesto a la riqueza, es decir, por un principio de justicia, quienes tenían más apoyaban más. Veamos esto con un ejemplo. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón aplicaron impuestos muy altos a la riqueza para que con este dinero puedan pagar las deudas que les dejó la guerra. Estos países usaron un impuesto de hasta el 90% a la riqueza de las personas más ricas. Por ejemplo, si una persona tenía $100, tenía que pagar un impuesto de $90. De esta manera, Alemania y Japón pudieron pagar rápidamente sus deudas y también invirtieron el dinero en infraestructura pública y educación. Y años más tarde, ambos países eliminaron el impuesto a la riqueza, cuando salieron de la crisis económica. Veamos ahora cómo los países están usando el impuesto a la riqueza en estos años. Este impuesto toma en cuenta la riqueza o patrimonio de las personas más ricas, es decir, toma en cuenta sus departamentos, casas, automóviles, naves, aeronaves, dinero en efectivo y otros. Y cada país cobra una tasa distinta de impuesto a la riqueza. Las tasas pueden variar entre 0.15% y 2.5%. Por ejemplo, si una persona tiene $100, el impuesto que tiene que pagar puede ser de hasta un poco más de $2. El impuesto a la riqueza ha permitido que los países puedan recaudar muchos millones para recuperar su economía. Por ejemplo, España ha recaudado más de $1.000 millones y en América Latina, Argentina recogió más de $80 millones, Colombia más de $200 millones y Uruguay más de $400 millones. ¿Por qué el impuesto a la riqueza está en debate en los últimos meses? La pandemia causada por el coronavirus ha obligado a las personas a quedarse en sus casas para evitar el contagio. Esto afecta principalmente a los más pobres, ya que han gastado todo su dinero para poder quedarse en sus casas sin tener que trabajar. Por esta razón, varios países del mundo se han endeudado grandemente para enfrentar la pandemia. En esta crisis económica, algunos expertos recomiendan que los países creen un impuesto a la riqueza para poder pagar los costos de la pandemia de forma justa y solidaria entre todos. Este impuesto sería cobrado de forma temporal por algunos años y permitiría que los países paguen su deuda y recuperen su economía en el futuro. Pero esperemos un poco. Así como hay expertos que recomiendan crear un impuesto a la riqueza, hay otros expertos que lo rechazan completamente. Y esto debido a la experiencia de países como Alemania, Italia, Finlandia y otros, que decidieron eliminar el impuesto por sus desventajas. Estos expertos dicen que la creación de un impuesto a la riqueza puede desanimar a las personas más ricas de ahorrar, abrir negocios en el país y de generar empleo, ya que saben que pagarán más impuestos si tienen una mayor riqueza. Los expertos también dicen que la recaudación para el impuesto a la riqueza es muy baja, ya que los países normalmente recaudan con este impuesto menos del 1% de su PBI. Entonces, los expertos recomiendan otras formas de recaudar dinero. Como vemos, la creación de un impuesto a la riqueza no es un tema sencillo, pero vale la pena crearlo en el Perú. En el 2018, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias hizo un estudio para averiguar cuánto podrían recaudar los países de América Latina con un impuesto a la riqueza. Con este estudio averiguó que el Perú podría recaudar entre 1.000 millones de soles y 10.000 millones de soles, es decir, el país podría recaudar una gran cantidad de dinero. Esta cantidad que se recaude dependería de las características que tenga el impuesto. Además, el estudio reveló que el dinero recogido por el Perú con el impuesto a la riqueza representaría aproximadamente el 1% del PBI del país. Pero, ojo, el SEAT también advirtió que el impuesto a la riqueza podría tener una muy baja recaudación si los países no siguen algunas recomendaciones. Primero, recomendó que el impuesto a la riqueza esté bien diseñado, para que no cobre dinero a las personas pobres o de clase media, sino a las que tienen una gran riqueza. Además, recomendó que el país haga un buen control tributario, para que las personas más ricas sí paguen el impuesto que les toca y no oculten su riqueza, por ejemplo, en otros países.
Ahora, nos gustaría saber qué piensas. ¿Crees que tu país debería crear un impuesto a la riqueza? Puedes dejarnos tu opinión en los comentarios.